Sí, más allá de la ponencia, que digamos es el resultado de un trabajo y de ideas que se vienen trabajando hace tiempo, Sí. me pareció interesante presentarlo esta semana en la radio, porque es algo que atraviesa la economía de hace años y que venimos discutiendo algunas personas, la necesidad de que la economía repiense cómo ve a los recursos naturales. Exacto. ¿Cómo ves, no, digamos, más allá de el uso del recurso, digamos, que no vamos a discutir si los recursos pueden ser usados o no como insumo en la producción, que es, Sí. digamos, algo que pasa y seguirá pasando, pero sí cómo la economía los ve respecto a, si, al límite de los recursos o no, a la capacidad de extracción que tienen o no, y demás, y el efecto que eso produce también en el cambio climático. Y a propósito de esto me pareció una buena semana porque justo el martes pasado se anunció que se iba a entregar Sí. el Nobel a dos economistas que daban explicación al cambio climático, ¿Querés Romer y contarnos, Norwood. querías Sí. contarnos un poquito sobre eso? Sí, igual le tiré todos los titulares, Sí. pero porque en realidad cuando yo vi el Nobel, que digamos, para los que estudian economía o alguna vez tuvieron un manual, el de Romer o Nordhaus, es como el manual de macroeconomía básico, Sí. yo la verdad que conocía poco del trabajo de ellos, pero cuando leí que se da el premio por poder explicar el cambio climático me puse contenta, porque dije, bueno, quizás se está viendo un cambio de foco que yo no vi, como que estoy tan metida en el tema que yo quiero trabajar, que no veo que hay otra gente trabajando ese tema. Y cuando busqué los trabajos pioneros de estas dos personas, en realidad lo que explican es que la economía genera daños y esos daños generan el cambio climático, que es así, digamos, intuitivamente, o parte del daño climático, pero no se incorpora esto que te decía de qué pasa cuando usamos los recursos o si los recursos tienen límites. Quizás empecé por el final, pero lo que estamos trabajando, la ponencia que presentamos, está vinculada a economía-naturaleza, una relación conflictiva, se titulaba algo así, porque en realidad la tradición económica, y desde que la economía es ciencia en la modernidad o ciencia moderna, incorpora los recursos naturales como tierra, pero nunca el límite que los recursos tienen. No sé si Sí. le di mucha vuelta o quedó más o menos claro. No, quedó claro, quedó claro. Entonces trabajamos y enseñamos la economía con modelos, cómo incorporar tecnología, que no niego la necesidad de incorporar tecnología, ¿no? Sí. De cómo incorporar nuevas técnicas productivas para maximizar el uso de los recursos, que es buenísimo, y demás, pero lo que nos olvidamos es que algún momento esos recursos sí tienen límite. Y no solo el límite en que se acabe ese recurso, sino que los recursos naturales cumplen otras funciones, ¿no? Para la reproducción de la vida de otras especies, para la reproducción de la vida humana, porque necesitamos oxígenos limpios. Y lo que también trabajamos un poco en esta ponencia son las culturas ancestrales en América Latina, que tiene otra visión del recurso natural, y que el recurso, la laguna, la mina, la montaña, atraviesa la condición de vida de las personas y que es parte de la cultura también. Creo que es Bolivia o Ecuador que lo tienen incluido dentro de la Constitución. Ambas. Ah, ok, sí, me parecía que era Bueno, como... ahí viene bárbaro tu comentario porque Sí. nosotros en el trabajo, digo nosotros porque lo estoy trabajando yo en el IDE y además es un trabajo interdisciplinar con Julián Kelly del ICSE y Juan Labornia, el coordinador de la carrera de ambientes en Polares. Lo que estamos tratando es arrancar una crítica de la economía, pero hacerla interdisciplinar. Tomamos la tradición económica, la que conocemos los que estudiamos economía, es como la economía clásica o keynesiana, después algunas corrientes críticas dentro de la economía, como es la economía ecológica, y tomamos lo que denominamos el pensamiento sudamericano, latinoamericano Sí, del buen vivir, que como bien exactamente. decías vos, incorporado en la Constitución de Ecuador y Bolivia, cambia la lógica, porque no lo pensamos como un pensamiento económico, es una forma de Exacto. vida. El buen vivir implica tomar lo que necesitas para consumir y el resto dejarlo para otros que lo necesiten o en su condición, digamos, sería. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, todo esto es para repensar el uso de los recursos en América Latina, que para la persona que no conoce o que está un poco en la discusión, es que en América Latina hay extractivismo, Exacto. empresas transnacionales que extraen el recurso, que lo exportan muchas veces sin generar valor agregado,
que es una forma de extracción que no genera empleo local o genera muy poco empleo local, porque a veces se justifica diciendo, bueno, genera un desarrollo en el lugar porque se genera El efecto trabajo, derrame, tan dicho por pero no, ahí. no existe Tal cual. y lo que también nosotros tratamos de poner en discusión en el trabajo es que conceptualmente es algo muy lindo, pero América Latina sigue en una lógica de necesidad de generación de divisas, de generar dinero internacional, digamos, no monedas locales, sino de hacerse de divisas, y la forma de hacerse es extraer recursos naturales. Entonces que, por un lado, hay una discusión súper interesante de cómo cambiar la lógica, cómo respetar el recurso, cómo frenar la empresa transnacional, pero por otro lado hay una necesidad, porque el mundo, sistema capitalista, el mundo capitalista es así también para la región. Entonces se pone en tensión la cuestión económica, la cuestión del recurso y la cuestión de la extracción. Creo que la otra vez hablábamos con vos que terminaba, digamos, en una cuestión de retórica únicamente esta enunciación dentro de Sí. la Constitución, sin embargo, sienta, digamos, las bases de la inclusión de los conceptos dentro de lo que es una Constitución y lo que ello implica, ¿no? Independientemente de que en los hechos pase esto que vos estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión atada directamente al nivel o al estadio de desarrollo de las naciones Sí. latinoamericanas, ¿no? Si me permitís brevemente, dos casos. Estamos trabajando con varios casos de América Latina, pero como lo que a mí, digamos, de los casos, los que más me gustan son dos emblemáticos que arrancan de una forma y terminan de otra. Contanos. Uno es el caso en Ecuador, con el plan del buen vivir, y durante el gobierno de Rafael Correa se implementó lo que fue la iniciativa ITT Yasuní, que es un parque nacional, lo quiero hacer breve, después vos decime si se entiende. Un parque nacional donde tiene la mayor biodiversidad del mundo, y en la diversidad de especies animales y demás, pero además tiene pueblos autoexcluidos, es decir, que deciden mantenerse fuera de la ley y el reglamento, digamos, del gobierno, ¿no? Que viven en comunidad, aislados del resto de la sociedad. Y en esa zona se encuentra una de las mayores reservas de petróleo también, en Ecuador. Pues el 43% del ingreso extranjero en Ecuador viene de regalías del petróleo. Y ahí el gobierno se encuentra como con una contradicción: quiero reservar esta área, pero también necesito la plata que me genera este petróleo, brevemente, ¿no? Sí. Entonces se conforma, en este Plan Nacional del Buen Vivir, se llama a convocar un fideicomiso internacional. Es decir, Ecuador dice, ¿por qué yo solo tengo que correr el costo o de extraerlo o de dejarlo? Si es un área de biodiversidad y que le hace bien al mundo, que el resto del mundo también me ayude a mantenerlo. Tiene que ver con las cuestiones de las externalidades, entonces, entendido en esos... Es como incorporar el beneficio social, digamos. Claro, pero es un paso previo a la externalidad. Viste que en general la externalidad trabaja sobre el daño. Sí. Esto es pararse un paso antes. Es decir, esto va a generar un daño, ¿quién paga el beneficio? Bueno, paguémoslo entre todos porque todos nos beneficiamos, ¿no? Se pone durante 3 o 4 años el fideicomiso, cuestionado por algunos países, apoyados por otros. De hecho, el gobierno alemán apoya y dice habría que haber más iniciativas. Después de 4 años de funcionamiento del fideicomiso no se llegó a conformar ni el 1% de lo que estaba previsto. Conclusión, reflexión, no conclusión. Un gobierno que quiere cambiar la lógica, que quiere implementar el buen vivir y demás cuestiones, pero que es dependiente de la divisa de un recurso natural, intenta hacer otra cosa y la comunidad internacional no lo apoya. Finalmente se autoriza la extracción del petróleo. Ese es uno que quizás genera así decepción, pero déjame contar otro que arranca al revés para no generar angustia, claro. Que es el caso de la minería Yanacocha en Perú, que es una empresa muy grande, que además tiene ciertas contradicciones, no solo capitales extranjeros, capitales peruanos, pero además el Banco Mundial es accionista en un 5%, ¿no? Bueno. Esta empresa tiene 7 extracciones en Perú, en Bolivia hizo mucho daño, mucho impacto ambiental, y presenta el proyecto Conga, que es para la extracción de oro en una región de Cajamarca, en Perú, y que además pretendían abrir como zanjas en la tierra y secar las 5 lagunas en la región. Y los pueblos que viven hace mucho tiempo en esa zona
tienen muchas creencias alrededor de esas lagunas, no solo que les da el círculo de agua para la ganadería y para la agricultura, sino que creen en que hay vida dentro de la laguna, que hay duendes y demás, toda una creencia ancestral. Y el gobierno nacional le da la autorización rápidamente para que esta empresa pueda hacer la extracción del oro en esta zona. Sí. Se hace una movilización muy fuerte de los pueblos originarios, de los pueblos que viven en la región. Se generan los guardianes de la laguna, que me encanta el nombre. Sí. Hay mucha represión, sin embargo, el movimiento popular se sostiene y frenan la actividad minera. Entonces ahí tenés el caso al revés, como el gobierno nacional, las empresas internacionales toman la decisión y van a sacar el recurso, y sin embargo el sentido de pertenencia, la cultura de los pueblos de la región logra una organización que frena la actividad. Bueno, así un montón de casos en América Latina. Lo que nosotros queremos plantear es que no hay casos absolutos, que vos digas, bueno, este es un caso de economía pura o del buen vivir o de algo intermedio, sino que depende también de la forma que toma el gobierno, de la participación ciudadana. Pero nosotros en el programa siempre discutimos el tema de la participación, y a veces queda como algo que se dice, pero no llega a ningún lado, o cómo se logra esa participación. Y con estos casos vemos que en realidad sí, la organización y el sentido de pertenencia puede generar un cambio en una política. Sí, un poco hablando de esto que estás mencionando sobre Latinoamérica y demás, ¿cómo lo ves vos en términos de mediano plazo? Digo, de alguna manera estás mostrando dos escenarios distintos, sin embargo uno es sumamente alentador, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión participativa, digamos, de la sociedad, o el rol que ocupa dentro de estos procesos. ¿Vos cómo lo ves, o cuál es la tendencia en la región, pensando, digamos, en las particularidades de lo que hablabas recién, de las divisas, ¿no? De la importancia que tiene la exportación de los commodities, digo, porque no estamos hablando de ningún, de nada que tenga un proceso en el medio, digo, es extracción per se, ¿no? Y lo que significan las inversiones extranjeras para esta extracción y el modelo extractivista y todo eso. Digo, en el mediano plazo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectás? ¿Qué es lo que te parece a vos? Sí, yo primero que no lo vería como sumamente alentador el caso de Perú, me parece un ejemplo excelente de participación, pero es un caso aislado. Sí. Y para la región lo veo complicadísimo. Tendría que decirte, no, lo veo bien y creo que no sé qué, pero creo que el movimiento pendular, y que igual tiene que hablar otra persona que sepa más de política internacional, pero el movimiento pendular de América Latina, de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, o gobiernos progresistas, no sé el nombre que le quieras poner, ¿no? Pero que hay cierto movimiento pendular y que en este momento la región yo creo que se mueve a un lugar donde no sé, y ni hablar después de la primera vuelta en Brasil, sí. La semana pasada lo abordaron, pero Brasil es el país más grande de la región. Y no creo que, digamos, a ver qué pasa con la segunda vuelta, pero en el caso de que gane Bolsonaro y su gobierno, yo dudo que haya un vuelco a la protección de los recursos y a cortar el extractivismo, al revés. Yo creo que mucho tiene que ver con la visión neoliberal de la economía, donde el gobierno no tiene que intervenir, tiene que garantizar la condición jurídica de las empresas. Entonces, si vos como gobierno te vas a limitar a eso, sin ver cómo usan los recursos o poner un límite o demás, la verdad que no quiero tirar un escenario súper desalentador, pero digamos, hoy por hoy no estamos en el mejor escenario, ni mucho menos. Argentina profundizó ya desde la década del 90, después hubo, ni siquiera te puedo decir un freno, porque los mismos gobiernos de Kirchner y de Cristina, de Néstor y de Cristina, que si bien con medidas muy progresistas a nivel social o de inclusión y demás, los recursos yo no creo que haya sido una política de protección de los recursos, por la misma necesidad de generación de divisas, ¿sí? Que de hecho se alentó la extracción y demás. Entonces, ni hablar de este gobierno que quita las retenciones directamente a la actividad minera. Por ejemplo, no sé si va a pasar en Argentina de vistas a un año electoral como el año que viene, pero la realidad es que la región debería estar, Chile, que el ingreso de Chile, el principal ingreso es por el cobre, y eso es extracción de recursos, ¿no?
vamos a ver qué pasa con Vaca Muerta también, pero como que el escenario no quiero decir que es desalentador, pero no es alentador. Así que se tiene que dar como un cambio de configuración y en este momento yo vería con mucha preocupación Brasil con su diversidad también en cuanto a recursos, en cuanto también a pueblo autoaislado y demás, qué va a pasar con la segunda vuelta, digamos, que me parece y que eso también va a marcar un poco el destino de la región también. Sí, la verdad es que es un tema que es para hablar horas y horas, así que te agradecemos un montón, Sil. Pero déjame agregar una cosita, retomando lo del Nobel, ¿no? Porque Sí. parecía como el que lee el titular es alentador. Yo acá estuve buscando algunas notas y es el Nobel en Economía premia el estudio de los efectos del cambio climático en el crecimiento. Y es un titular lindo, pero sigue trabajando sobre la externalidad consumada, por decirlo de una manera, no en el paliativo de la externalidad. Igual hay que conocer, y estoy trabajando más el trabajo de estos dos autores, porque me parece que por algo les habrán dado el premio, pero como lo que digo con el Nobel es, no se cambia el eje de la economía, sigue siendo cómo la tecnología te corre el límite al crecimiento. ¿Se entiende? Sí, No tal cambia, cual. digamos, la tradición de 200 años sigue siendo la misma. Qué difícil, qué tema, ¿eh? Qué importante Prometo y qué salir otro programa un poco más. no, eh, no, y qué importante que es pensando en el desarrollo, digo, porque estas cuestiones atañen directamente al desarrollo, ¿no? Más allá del crecimiento. Quería comentarle a la audiencia de que la ponencia de la que está haciendo referencia Silvina, la doctora Silvina Romano, es la exposición en las Jornadas Patagónicas de Ciencia del Ambiente y Recursos Naturales que se realizó en la ciudad de Río Gallegos el 10 de octubre pasado. Felicitaciones, Sil, me parece súper rico el abordaje, sobre todo pensado en términos multidisciplinarios. Y espero que nada, que esto siga, este tema lo sigamos tratando porque los recursos naturales y su relación con la economía y el desarrollo local son súper importantes, ¿no? Sí, yo parezco esos invitados que te sigue dando letra y yo sé que vos querés cerrar, pero un comentario también de lo que fue la jornada patagónica, hablando del desarrollo y que siempre decimos la importancia de ver el territorio, fue muy rico también porque fue un encuentro verdaderamente patagónico y que, digamos, las ponencias que hubo tanto de Santa Cruz como de Tierra del Fuego, son de distintas provincias, pero en el contexto patagónico, y ahí también encontrás otros elementos para discutir y compartir con otros investigadores desde la particularidad territorial. Y qué bueno porque, digo, se diferencian bastante de las del resto del país, ¿no? Digo, Sí, entenderla en sí, términos de variables propias de la región. sí, eso me pareció muy rico también, y que hubo presencia de Tierra del Fuego de la UNTDF de distintos equipos, así que estuvo muy bueno el encuentro. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, ¿no? De participar con alguna de las líneas de investigación con las que se cuenta dentro de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y que se visibilicen en este tipo de jornadas. Digo, esto de llegar con la universidad al territorio no es una cuestión de retórica nada más como la del buen vivir, ¿no? Sino que Sí, realmente... el buen vivir es lindo, solo que es difícil hacer un cambio de lógica tan fuerte. Sí, es un cambio de paradigma, hablando de cambios, Sí, de rupturas. sí, sí, Bueno, sí. Silvina, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en comunicación, sobre todo para el abordaje de las cuestiones que tienen que ver con economía y recursos naturales.